Hola a todos. La matemática está, no se inventa, se descubre. Surge como una estructura silenciosa que rige el universo, siempre ha estado ahí, esperando ser desempolvada para ser comprendida. En la antigua Grecia, siglos antes de Cristo, sobre las arenas del saber surgía una figura extraordinaria, Arquímedes. En un contexto inimaginable hoy en día, utilizando solo unas rústicas herramientas bajo la luz de una lámpara de arcilla con aceite vegetal, una regla, un compás de madera y una extraordinaria intuición. Logró lo impensado, acercarse en forma más precisa al valor de pi, desafiando su época y la de hoy. Logro que realizó a través de la geometría euclidiana en el plano y en particular con el teorema de Pitágoras, sumando los lados de polígonos inscritos en un círculo, de ese modo empujando los límites del conocimiento matemático hacia el futuro. A continuación voy a intentar hacer el desarrollo de pi con el método original que usó Arquímedes. Aquí presento una explicación del método utilizado por Arquímedes alrededor de 300 años antes de Cristo para aproximar el valor de la constante pi definido como la razón entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro. El documento de base de este video síntesis es el que adjunto aquí con su URL y código QR. Se expone un desarrollo que replica ese enfoque geométrico clásico de Arquímedes, usando únicamente geometría euclidiana plana, sin recurrir a herramientas del cálculo moderno. En la figura tenemos un círculo de radio 1, donde el cuadrado inscrito tiene lado raíz de 2. Dado que el triángulo rectángulo AOB tiene AB cuadrado igual a AO cuadrado más OB cuadrado, es decir, los radios, es un triángulo isósceles, son 1, 1. Esto implica que AB cuadrado es igual a 2 y AB es igual a raíz de 2. Es decir, el cuadrado tiene lado raíz de 2. Ahora, CAD igual a raíz de 2. De pronto, vamos a decir que las iteraciones en el algoritmo se harán en función del parámetro d, longitud, que será la base de la siguiente cuerda o lado del polígono duplicado. Ahora consideremos la línea OC pasando por el punto P. Esta línea divide en la mitad el segmento AB y permite calcular el lado AC del siguiente polígono regular de 8 lados, que es la primera iteración. Y así sucesivamente se irá duplicando el número de lados del polígono. Por tanto, AC cuadrado es igual a AP cuadrado más CP cuadrado. Y sabemos que AP es igual a D medio, es decir, raíz de 2 dividido por 2. CP es igual a OC menos OP, como señalo aquí, donde CP es igual a 1 menos OP. De modo que OP cuadrado es igual a OA cuadrado menos AP cuadrado, donde OP cuadrado es igual a 1 menos raíz de 2 dividido en 2 al cuadrado. OP, por tanto, es la raíz de la expresión anterior, es decir, raíz de 1 menos raíz de 2 dividido en 2 al cuadrado. Por tanto, esto implica que OP es igual a raíz de 1 menos D cuadrado dividido en 4. Luego que conocemos ambos catetos del triángulo ACP, cuya hipotenusa AC es la cuerda o lado del polígono regular duplicado, tenemos que calcular la longitud de AC. Se ha mostrado que el cateto CP es igual a 1 menos OP. Nótese que en unos pasos más adelante de este desarrollo algebraico
se tendrá que ese cateto CP es igual a 1 menos OP, se tratará como un binomio al cuadrado. Bueno, entonces ahora se calcula aplicando el teorema de Pitágoras la siguiente expresión. Sustituyendo se tiene que, luego desarrollando como se ilustra aquí, simplificando, se anulan los b cuadrados cuartos y se suman los unos. Se obtiene AC extrayendo la raíz cuadrada, de donde resulta AC en función del parámetro D. A partir del valor AC, que representa la longitud del lado del polígono regular de 8 lados y de diámetro igual 2, obtendremos una primera aproximación de pi. Aquí muestro la fórmula. Así sucesivamente se duplica el polígono regular inscrito en la circunferencia, el cual calcula la nueva longitud del lado en función de D y el número de lados n. De ese modo, cada vez se obtiene una aproximación de pi más certera. Visto el desarrollo geométrico clásico en detalle del método de Arquímedes, aplicando el teorema de Pitágoras, a partir del cuadrado inscrito en la circunferencia con el procedimiento de iteración que va duplicando los lados de cada polígono e ir repitiendo sucesivamente el cálculo en la medida que se duplica. Cabe destacar que esta brillante e ingeniosa solución ya anticipa, de cierta forma, las bases del cálculo diferencial que conocemos hoy. Aquí, este algoritmo se complementa con el uso del método junto a su diagrama de flujo, con una función en JavaScript asociada que replica este enfoque geométrico clásico. Y también se muestra el cálculo sucesivo de la cuerda o lado del polígono en tanto ecuación de diferencias, que subyace detrás de este procedimiento de Arquímedes. El diagrama de flujo señala que se tiene un primer bloque donde inicializa el número de lados con un cuadrado n igual 4 lados. El primer valor del parámetro d es igual a raíz de 2, que representa la longitud del lado del cuadrado inscrito en la circunferencia, y se calcula la primera aproximación de pi como el perímetro del polígono dividido por el diámetro 2. El segundo bloque está dentro de un bucle, de un loop, que va guardando la estimación anterior de pi y duplica el número de lados del polígono, calculando un término intermedio necesario para obtener la nueva longitud del lado del polígono duplicado. Se actualiza la longitud del lado del nuevo polígono usando la relación geométrica entre los lados de los polígonos en la iteración anterior, que aproxima nuevamente pi. Se detiene la iteración cuando la diferencia en el valor absoluto entre dos estimaciones sucesivas pi es menor que un épsilon, definido como margen de error como épsilon igual a 10 a la menos m. M es un parámetro que ingresa en la función, determinando cuántas iteraciones se ejecutarán. El algoritmo de Arquímedes representa una ecuación de diferencias, ya que define una sucesión donde cada término se calcula en función del anterior. En este caso, la ecuación modela la evolución de la longitud del lado de los polígonos inscritos en la circunferencia, permitiendo mejorar la aproximación de pi al calcular el perímetro de cada iteración. En efecto, la ecuación 1, que señalo acá, define la longitud del lado del polígono inscrito después de duplicar el número de lados en cada iteración. El parámetro D representa la longitud del lado del polígono en iteración anterior. Esta ecuación establece una relación recursiva entre la longitud del lado del polígono en dos iteraciones consecutivas. Cada vez que se duplica el número de lados del polígono, la nueva longitud del lado d sub n más 1
se obtiene mediante esa ecuación recursiva, donde d sub n es la longitud del lado del polígono en la iteración anterior y d sub n más 1 es la longitud del lado en la siguiente iteración. Esta ecuación puede considerarse una ecuación de diferencias no lineal, ya que describe una sucesión donde cada término depende del valor anterior. En términos generales, una ecuación de diferencias se expresa como señalo aquí. Lo que se ajusta con la forma de la ecuación 1, pues determina AC, es decir, el nuevo valor del lado del polígono, en función del valor anterior del parámetro 3. Muchas gracias, hasta la próxima.